Los 13 y 14. Y dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Lo tenemos? Amén. Moisés respondió al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová os dará hoy, porque los egipcios que hoy habéis visto, no lo volveréis a ver nunca más. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Hasta ahí la palabra del Señor. ¿Podéis tomar asiento, hermano? La verdad es que tenía otro tema para predicar. Pero el Espíritu Santo me movió a predicar sobre este asunto. Después de estar orando, de haber estado preparando el sermón, después de los acontecimientos de estos días, tanto del abuelo de María como del hijo de Juan, pues oraba al Señor y le pedía que pudiera dar una palabra de consuelo, de ánimo, de llevar nuestras vidas a la confianza delante de Dios. Y Dios puso esta palabra en mi corazón. Ante una situación crítica, desesperante, sin motivo de tener que abdicar al poder soberano que ya Dios había hecho en Egipto, sin ningún motivo alguno, de las 10 maravillas que Dios hizo allí cuando el pueblo estaba en Egipto, con las plagas, con todo lo que ocurrió allí. No había, hermano, duda alguna a que ellos pudieran estar dudando todavía que Dios estaba con ellos. Pero llega este momento que es un momento entre la vida y la muerte. No es un momento de cargar la paja y el barro y hacer unos ladrillos. No es el momento a veces de recibir un golpe en la espalda. No, es el momento en el que Dios lleva a su pueblo a ese lugar específico de allí, en Piat-Hirot, donde ellos tienen que seguir confiando en el Señor. Y este sí es el valle de sombra y de muerte. Este sí es el lugar donde tienen que pronunciarse cada uno. Y vemos cómo el pueblo deseaba haber estado y morir en Egipto antes de seguir confiando en el Señor. Habla el profeta de Dios. Habla y quiere conquistar sus corazones. En primer lugar, por lo que había en su vida, un gran temor. El temor se apoderó de él. Y aunque el temor no tiene nada que ver con el miedo, el miedo es necesario, porque el miedo lo que hace es alarmar nuestras vidas de los males que puedan venir. Y es como si se encendiera una alarma y pudiésemos estar nosotros a la expectativa. Ese es el miedo. Poder estar o respetando lo que está ocurriendo y tomándole, hermano, medidas a tener que tomar. Pero el temor te deja paralizado. El temor trae la duda, la desesperación, el desequilibrio mental. Cuando el temor inunda al hombre, la premura está ahí continuamente, el desatino.
Y así es como estaba el pueblo. Estaba desatinado, desequilibrado. Si por ellos hubiera sido, hermanos, se hubiesen entregado a los pies de Faraón. En ese mismo momento. Hubiesen dicho, claudicamos, volvemos a la esclavitud. Creo que no hemos sido sensatos ni prudentes cuando tomamos la determinación de seguir a este loco. Nos vamos de nuevo con los egipcios. Eso es lo que había, esa era la realidad. Dios habla al profeta, Dios habla a su siervo y le pone una palabra: no temáis, no temáis. No temáis y estar firme, porque lo que trae el temor es, como bien dije antes, para no repetirlo. No temáis y estar firme, no perder vuestra compostura, no perder el lugar que habéis sido establecido. Y es ahora donde viene el título del sermón, hermano: y ved la salvación de Jehová. He titulado, hermano, este sermón: ved la salvación. Poder ver cómo Dios salva. Nicodemo no veía cómo Jesús salvaba. Lo único que veía es que hacía milagros. Pero es que es esto mismo lo que le ocurría al pueblo de Dios. Señor, dice el Salmo 103, Señor, a tu pueblo le mostraste tus obras, pero a tu siervo Moisés le notificaste tus caminos. Ellos veían la obra de Dios, pero no veían la salvación de Dios. Y ahí es donde estaba el peligro. Dios estaba obrando, era el mismo que los había llevado a ese lugar, podríamos llamarle a esa encerrona, para que pudieran ver que el Señor era quien peleaba por ellos. Somos meros espectadores, hermanos, de la magnificencia de Dios. Somos aquellos que se nos ha otorgado el honor de experimentar la obra salvífica por medio de la obra y de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Somos meros espectadores. Estamos viendo, porque Dios nos ha otorgado el honor de experimentar en nuestras vidas la obra de su Hijo Jesucristo. Y esto es lo que tenemos, hermano, que traer a nuestros corazones. Él es. La idea correcta de todo esto, hermano, que estamos hablando es a la situación que era fijarse no en el poder de los egipcios, en sus carros, en sus caballos, en su armamento, ni tampoco fijarse en la impotencia de los israelitas, no, de ninguna de las maneras. La idea era que Dios había prometido que iba a luchar por su pueblo. La idea de todo esto no era fijarse en la fortaleza ni en la debilidad, sino que Dios estaba con ellos y que Dios los iba a vencer. Yo estoy con vosotros. Y los egipcios que estáis viendo ahora, nunca más lo volveréis a ver, porque yo pelearé por vosotros. Estad quietos. La enseñanza fundamental del relato que describe el éxodo de Israel es la siguiente, hermanos. El clamor de los hebreos. Ellos claman a Dios por libertad. Ellos piden al Señor, hermano, que los libere. Y llega hasta el trono de Dios. Él los escucha, Él los libera, Él los conduce
Él les provee. Él los provee todo lo necesario para convertirlos en un pueblo escogido. Los lleva adelante para cumplir un fin profético, un fin mesiánico, para que por medio de este pueblo pueda venir la redención a todas las naciones. Este es el propósito. Esta es la idea del libro de Éxodo. La lucha continua del Dios Todopoderoso para poder redimir a un pueblo de la esclavitud que por medio de él iba a manifestar en primer lugar la evidencia clara que solo había un Dios Todopoderoso, la manifestación de su palabra y sus mandamientos, y cómo por medio de este pueblo iba a traer a nuestro Señor Jesucristo. Y por eso Dios coge a este pueblo y los lleva a la tierra prometida. Los hijos de Israel que gemían a causa de la servidumbre, dice Éxodo capítulo 2, versículos 23 y 25. Clamaron y subió a Dios el clamor de ellos desde lo profundo de su servidumbre. Dios oyó el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y conoció su condición. El Salmo 103 dice lo siguiente: Dios se compadece de nosotros porque sabe que somos polvo de la tierra. Como el Padre se compadece de los hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Dios tiene compasión de aquellos que creemos en Él. Y cuando hay un clamor en nuestra alma, no debe de haber duda alguna a tener que saber que esta oración está llegando hasta el mismo trono de gloria de Dios y está siendo oída por el mismo Dios Todopoderoso. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en el Señor su Dios, que hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados y que da pan al hambriento. El Señor levanta al caído, el Señor abre las puertas de los que están cautivos, el Señor da vista a los ciegos, el Señor levanta a todo aquel que clama delante de Él. Dios también en nuestras vidas trabaja conforme a sus propósitos, hermanos. Dios tenía un propósito con su pueblo y tiene que estar trabajando con él, codo a codo, para que puedan llegar al término de la obra y al término, digamos, de la obra cúspide de la humanidad, que es la expiación por los pecados de la humanidad por medio de Cristo. Dios está trabajando, no deja de trabajar, de obrar de una manera increíblemente maravillosa. Su pueblo, sus hijos, su iglesia, todo lo que rodea nuestras vidas, Dios está obrando para bien. El texto, hermano, que el hermano pronunciaba, lo traje aquí para hacer una concordancia de lo que Dios hizo en su pueblo, que a veces era, hermano, cosas que no tenían reparo, que eran irreparables, que podían llegar, hermano, a enloquecer, a estar ahí. Pero sabemos, hermano, además, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y esto, y cada cosa que nos ayuda a bien, es a los que conforme a su propósito son llamados. Dios tenía un propósito con Israel. Pero quiero decirle a usted en esta mañana que Dios tiene un propósito con su vida, con nuestras vidas, con la vida de la iglesia en general.
¿Para qué ese propósito? Para formar, para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Sabéis que Cristo es nuestro hermano mayor? Yo tengo muy buenos recuerdos de mi hermano mayor. Él era quien me defendía a mí. Siempre. Y yo cada vez que me encontraba en problemas, porque era un niño de problemático, y cuando me pegaban iba a mi hermano mayor. Y veía cómo mi hermano mayor no solo me defendía, sino cómo humillaba. Nosotros tenemos a nuestro primogénito, que es nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos que poner nuestros ojos en Él. Él es nuestro ejemplo a tomar. Él es el fuerte, Él es el valiente, Él es el capaz, Él es el que puede hacerlo, Él es el que defiende, Él es el que siempre está cuando se necesita. Él estará continuamente allí donde lo necesitemos para la gloria de Dios. Él es el primogénito entre todos los hermanos, bendito sea su nombre. Podemos contar con Él continuamente, aún en los momentos, hermanos, que no sabemos, porque todas las cosas nos ayudan a bien. Cuando el Señor está, hermano, enseñando sobre en el monte de las bienaventuranzas, el Señor trae a la mente de los apóstoles algo que nosotros deberíamos de ir recordando cada día. Venga tu reino, Señor. Venga tu reino. El pueblo de Israel deseaba el reino de Dios establecido. Pero Dios desea que nosotros estemos clamando por su reino. Vayamos a 2 Corintios capítulo 5. Me permiten que voy a leer desde el versículo 5 hasta el 8. Sabemos si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha por manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos. ¿Cómo estaban los israelitas? Gimiendo, pidiéndole al Señor que fuesen liberados. Hay algo en nuestras vidas. Romanos capítulo 8 también nos dice que la creación está gimiendo, pero es que nosotros también estamos gimiendo. Es que aunque usted no tenga problemas, querido hermano y querida hermana, aunque usted piense que todo va bien, el negocio me va bien, la familia está bien, no hay pena ni nada. Quiero decirle que si usted ha nacido de nuevo, dentro de su ser hay un gemido, un clamor continuo. Y ese clamor continuo tiene que estar, hermano, en nuestros labios, y el Señor lo exterioriza cuando empieza a hablar sobre la oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Porque hay necesidad que rompa con este sufrimiento y con este momento que estamos viviendo. Nuestras almas desean ser libres totalmente en ese lugar, en esa morada que tú has preparado para nosotros. Pero mientras tanto estamos gimiendo delante del Señor. Por eso nuestra oración debe de estar, hermano, en que su reino
venga, no tan solamente, hermano, en una forma regeneradora como el Señor ha hecho por su Espíritu en nuestras vidas. El que no cree, el que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de Dios, no puede ver el reino de Dios. No, esto no trata de esto. Esto trata de que el Señor, ven pronto, Señor. Ven pronto. Ven pronto, Señor. Deseamos que tú hagas justicia en esta tierra. Deseamos, bendito Dios, ver cómo tú reinas eternamente y para siempre. Queremos verte sentado en el trono. Queremos estar alabando y adorando y siendo liberados de este nuestro tabernáculo, para que la gloria tuya, Dios mío, y nosotros podamos vivir en tu tabernáculo, bendito Dios. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Venga a tu reino, bendito Dios. Hoy, hermanos, el mensaje de salvación sigue siendo el mismo. Jehová, el que lucha y luchó por sus hijos allí, por su pueblo, ha luchado por ti y por mí por medio de Jesucristo. Este es el mensaje de Éxodo. Que el mismo Dios que luchó y liberó a su pueblo Israel es el mismo Jesús que nos ha liberado a ti y a mí, bendito sea el Señor. Y tú solo tienes que callar. No hace falta hacer nada. Tus capacidades, tus logros, tus recursos, tus cuentas corrientes, todo esto no cuenta para nada delante del Señor. Lo que Cristo hizo por ti y por mí, hermano. Decimos como Pablo, pero cuantas cosas eran para mi ganancia las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Estad quieto y ved la salvación del Señor. Estad firme y ved la salvación del Señor. Hoy día las personas se quieren salvar por sus méritos. Hoy las conciencias están tan cauterizadas por las obras. Y estoy hablando en el mundo evangélico. Que quieren callar su conciencia por medio de las obras. Cuando nada de lo que nosotros somos, ni nuestras capacidades, ni nuestros logros, ni nuestros recursos, el que se glorie, glóriese en el Señor. Solo tienes que creer en el Señor Jesucristo, el que luchó por ti para vencer el pecado. Solo tenían que creer estos judíos, hebreos, solo tenían que creer en lo que Dios había prometido. Yo os libertaré, yo os salvaré. Nuestro Señor Jesucristo venció al pecado, venció a la muerte y venció al diablo por medio de su vida. Por medio de su muerte y por medio de su resurrección. Él venció al enemigo de nuestras vidas. Es el mismo mensaje. Es lo mismo, hermano, en situaciones en las que nos vemos encerrados, donde no tenemos por dónde salir. Y situaciones como estas llevan a creyentes a claudicar en los pies de Faraón, no encontrando otra salida sino el alivio de al menos sufrir el azote. Pero hay un camino abierto, un camino que no vemos, que a veces, hermanos, viene a nuestras vidas lo incomprensible, pero que hay una obra que aún Dios no había terminado
de realizar en la vida de este pueblo escogido. Y era que tenían que cruzar por una calzada seca y poder llegar hasta el lugar que Dios había prometido. La última palabra la tiene el Señor. Amén. La victoria está en el Señor. En los momentos trágicos, en los momentos de sombra, de valle de sombra y de muerte, la última palabra la tiene el Señor. Dios es quien salva. Dios es quien libera. Y en estos últimos tiempos ha liberado por medio de su Hijo Jesucristo. A Él sea la gloria. Pero todavía más, hermano, aún en el tiempo de mayor calamidad sobre la humanidad, aún en el momento donde todo va a dar al traste, toda la creación, el mismo que salvó a su pueblo de la esclavitud y los hizo pasar por el Mar Rojo como por tierra seca, es el mismo que nos libró de la esclavitud del pecado y es el mismo que seguirá obrando para salvación en los últimos tiempos. En los últimos tiempos, tiempo de confusión y de desesperación, no solo tenemos que ver nuestras vidas en este tiempo que ha sido liberado, sino que Él seguirá liberando nuestras vidas de todo peligro y de toda acechanza. El libro de Apocalipsis nos dice en el capítulo 5, versículo 5. Entonces uno de los ancianos me dijo, no llores, porque el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar los 7 sellos. Hay todavía tiempo. Ver la salvación. Tú y yo la hemos visto, hermano. Pero hay muchas personas que no han visto la salvación del Señor. Vivimos en un mundo empantanado por el pecado. Pero hay muchísimas almas que todavía no han visto la salvación del Señor. Que están viviendo en la esclavitud de Egipto. Que están siendo azotados, hermano, por el látigo y el yugo de hierro de los egipcios. Y no ven la salvación. Pero todavía hay tiempo. Porque Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Jesucristo no deja de ser. Él liberó a su pueblo. Él nos ha liberado a nosotros, bendito sea el Señor. Y Él seguirá liberando hasta que su reino venga. Y todavía hay tiempo. Aún para aquellos que viven en esclavitud de muerte. Ver la salvación. Ver la salvación en Cristo Jesús, el Cordero que fue entregado para expiación del pecado. Hoy es el día de salvación. Para aquellos que todavía viven esclavizados. El mismo Dios que libertó a los egipcios. El mismo Dios que libertó su vida. Es el mismo Dios que puede estar libertando a su familia que no tiene Cristo. Es el mismo Señor que puede estar libertando a aquellos que nos rodean. Compañeros de trabajo. Personas que vemos desesperadas. ¿Cuánto necesitamos ver la salvación? Necesitamos experimentarla en aquellos que todavía viven bajo el yugo de esclavitud. Necesitamos seguir predicando, no teman, estar firme. Ved la salvación de Jehová. Si oyeres hoy su voz, dice el Señor, no endurezcáis vuestros corazones. Acercaos a Dios
y Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, afligíos, lamentad y llorad. Vuestras risas se conviertan en llanto y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Hoy es el día para aquellos que todavía no tienen a Cristo en su vida. Este mensaje, quiera Dios que pueda servir para hacernos recordar y no nos olvidemos nunca jamás que estábamos acorralados, que no teníamos por dónde acudir. Pero un día Dios vino a nuestras vidas por medio de Cristo. Podríamos estar hablando de que Él pagó nuestra culpa y que se puso en nuestro lugar, evidentemente. Y que de toda la ira del hombre podríamos hablar de la ira de Dios. Pues claro que sí. Pero hoy quiero hablar de la salvación de Dios. Sabemos nosotros que lo que nosotros merecíamos es seguir viviendo en esclavitud. Pero Dios se hizo esclavo por medio de Cristo. Dios se hizo un siervo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y fue humillado hasta la muerte y muerte de cruz. Claro que Él tomó nuestro lugar. Claro que Él llevó el patíbulo hasta el monte Gólgota y fue crucificado. Pero no hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos, sino tan solamente en el nombre de Jesús. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día que meditemos también sobre lo que Cristo hizo en nuestras vidas. Para que cuando nos encontremos en el valle de la sombra y de la muerte, no pensemos en tirar la toalla. No pensemos estaríamos mejor en el mundo. No dejemos que nuestra ingenua mente nos lleve, hermano, por aquellos que nos dicen, ¿dónde está tu Dios ahora? Sabéis que este es un arma del diablo, ¿no? Pídele a tu Dios. ¿Sabéis lo que hizo la mujer de Job, no? Pídele a tu Dios ahora que te libre. Nunca vemos a Job renegando de Dios. Jamás. Y para mí es un ejemplo, y tengo que honrar a nuestros hermanos, nuestra hermana María también, de poder estar hoy aquí entre nosotros. Porque ellos son un ejemplo de firmeza, de haber visto la salvación de Dios en sus vidas y de creer que todavía hay tiempo para que aquellos que incluso, hermanos, levantándose con voces de querer quitar todo tipo de esperanza que hay en sus corazones, puedan estar rogando y suplicándole a Dios para que puedan ver la salvación de Dios. Amén. No desmayemos, hermanos. Ya Cristo peleó por nosotros. La victoria está en Jesús. Solo tenemos que creer. Solo debemos de estar quietos. Y los egipcios que tenéis delante vuestra, nunca, jamás los volveréis a ver. Que Dios bendiga su palabra. Amén. Nos ponemos de pie.